Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Línea Dura. Esta es una edición especial. La estamos transmitiendo desde Ciudad de México y vamos a contar con un invitado muy especial. Se trata del ex canciller de la República del Ecuador, el economista Ricardo Patiño. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Como para empezar este programa, hemos tenido que viajar hasta acá para conversar directamente y llevarnos tu verdad. Porque sabemos que los medios alternativos, los únicos que estamos sacando estas entrevistas, ya que las cadenas como Ecuavisa no le dan la oportunidad a ustedes de decir su versión, su otro lado de la noticia. Yo quisiera empezar con algo y decir, ¿por qué no nos retrotraemos en el tiempo y empezamos desde ese 24 de mayo del año 2017, cuando se posesionó Lenín Moreno, después de que salió el economista Correa, entregándole a él la nueva jefatura de Estado? ¿Qué se sintió de ahí? Porque de ahí se sintió algo, como que se bajó en esa euforia que había de gobernar por esos 10 años. ¿No se puede estar? La verdad es que se sintió una especie de desazón, porque no se veía el mismo entusiasmo, lo que se había visto en la campaña. Porque dijo, vamos a continuar y vamos a mejorar el proyecto de la Revolución Ciudadana. Eso que comenzó 10 años, vamos a continuarlo. Mira, a mí se me pusieron la piel de gallina, se me puso la piel de gallina cuando dijo, yo ya no voy a hacer esos enlaces sabatinos. Yo dije, la situación es grave. ¿Por qué? Porque los enlaces eran justamente el espacio en el que usaba el presidente, y cuando nos invitaba a nosotros también, para explicar lo que hacíamos. Es una de las cosas más importantes, porque no solamente es hacer, sino es convencer, es conversar, es trasladar, es transmitir, es informar. Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Yo en 5 minutos lo digo, en 5 minutos no puedes decir lo que haces, a menos que no hagas nada. Pero ya nos dimos cuenta. Lo que pasa es que no iba a hacer nada. Y entonces no tenía cómo usar 2, 3 horas para explicar las cosas. Lamentablemente lo que ha hecho después es entregar el poder a la oligarquía y al imperialismo. Y entonces, ese mismo día, con esa información, yo dije, la situación es grave. Todavía no me decepcioné completamente, porque dije, bueno, tal vez es una cuestión de estilo. Pero ahí sí nos golpeó mucho el hecho de que haya dicho que él no iba a informar, porque esto también es restarle. Uno de los elementos más importantes del gobierno de Rafael Correa es informar a su pueblo de lo que estaba haciendo, conversar con él, hacer un trabajo de pedagogía política que es fundamental. Claro, a raíz de esos enlaces, mucha gente como natural, como nosotros, aprendimos cómo se llevaba un país, de qué manera. En realidad nos dimos cuenta que, como nos tuvieron en 30 años de democracia y no pudieron hacer nada de los logros que se hicieron durante la Revolución Ciudadana, nos dimos cuenta que esos enlaces sí valieron para algo. Entonces, fue lamentable que se tornara y comenzara ese viraje siniestro hacia una derechización de cuántos que durante 10 años se logró hacer lo que casi en 30 años no había hecho nadie en el país. Es claro, y el problema es, bueno, afortunadamente se mantienen espacios como línea dura. O sea, qué bueno que haya, que no sea línea suave, tiene que ser línea dura, porque a pesar de que no tenemos los enlaces, sí tenemos espacios alternativos en los que nos podemos informar de las cosas que pasan. Pero ya como tú dices, después de la derechización total, o sea, los banqueros nunca fueron convidados por el presidente Rafael Correa a conversar, a festejar cosas, no. Los banqueros fueron normados, fueron regulados por el gobierno nuestro en su espacio. Tienen su negocio, está bien, hagan su negocio, pero no se pasen, no se traspasen. Y entonces había control en los temas que tienen que ver con los cobros de las tarifas, de sus tarifas, con los cobros de la tasa de interés, con la importancia de tener recursos, lo que se llama el índice de liquidez doméstica,
tener recursos en el Ecuador y no tenerlos todos afuera. Entonces, claro, los banqueros no eran nuestros amigos, nos soportaban nada más, como otros también, nos aguantaban la cosa. Pero en cambio llegó Moreno y los invitó pues a ser sus principales aliados. Y algo gravísimo, el dinero electrónico que comenzó a utilizarse en el gobierno de Rafael, esa manera de manejar la economía para evitar que se use muchísimo dinero físico en la economía, el presidente Correa lo encargó al Banco Central. Después también se iba a ampliar, pero el Banco Central iba a tener el control. Lo primero que les dijo para demostrar su subordinación al poder bancario es: ustedes lo van a manejar, ustedes van a tener el control de eso. Y ni siquiera lo anunció Moreno, eso fue, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero fue simbólico. Lo anunció el presidente del Banco del Pichincha, delante de Moreno. Dijo: quiero decirles que hemos llegado a acuerdo con este señor de que nosotros vamos a manejar eso. No va a ser el Banco Central, exclusivamente lo vamos a hacer nosotros. O sea, una demostración de que aquí el poder cambió. Ya no es del pueblo, ya no es de decisiones del presidente, sino que ya ellos son los que mandan. Y así, con los dueños de los medios de comunicación, que se tomó una foto, casi era una fiesta. Los dueños de los medios, los principales enemigos políticos, porque los partidos políticos, tú sabes que nosotros los dejamos turulatos en el piso, groguis. Los que realmente eran nuestros enemigos permanentes eran los dueños de los grandes medios de comunicación. Y ellos también, casi que en una fiesta, diciéndole: ahora sí, estos son mis principales aliados. Ellos me van a ayudar en la lucha contra la corrupción. Y más, tantas otras cosas más que hicieron. Después hasta nombró al propio presidente de la Federación de Cámaras, de lo que se llama la Federación de Cámaras en el mundo, como el ministro de Finanzas, para demostrar su entrega total a las élites del poder en nuestro país. Es lamentable que no es que ha traicionado solamente a Correa, a su partido político. Lo peor es que traicionó a su pueblo, al pueblo que votó por él, porque no votó por él por su linda cara, votó porque le ofreció un proyecto para el país. El proyecto era continuar con la Revolución Ciudadana, y lo que hizo fue aplicar casi exactamente el plan de gobierno de Lasso y de Nebot. El punto que usted tocó sobre el dinero electrónico, pero yo recuerdo claramente que fue satanizado por los que gobiernan ahora con él. Estoy refiriéndome específicamente al abogado Jaime Nebot, al señor Guillermo Lasso, la misma banca, las cámaras empresariales, los medios. Todos ellos criticaban cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana se ofreció ese servicio. Mas, sin embargo, cuando llegó Lenín Moreno al poder, lo primero que hizo fue ofrecerle el dinero electrónico a la banca privada. Pero ellos no han hecho nada, ellos parece que han enterrado ese... Pero ahí dijeron que era bonito. Sí. Ahí ya dijeron: sí, ahora sí está bien. Antes dijeron que iba a acabarse la dolarización, que se iba a acabar el país entero. Ahora dijeron: no, bueno, está bien si lo maneja la banca privada. Y finalmente lo dejaron votado. Porque no les interesa a ellos el control del sistema financiero y hacerlo como ellos lo quieren hacer. Ese es un problema. Y en el momento en que se tomó la decisión de que ellos lo iban a manejar, para ellos quedó demostrado que el control lo tienen ellos. Y ellos tomarán la decisión cuando les dé la gana de hacer las cosas que tienen que hacer. Al pueblo. Bien. Economista, usted fue canciller de la República del Ecuador y se lograron muchos éxitos y progresos en cuanto a, por ejemplo, la Unión Latinoamericana con UNASUR. También se luchó contra los TBIs, ¿sí? Estábamos en contra de los tratados de libre comercio, porque en sí la misma Unión Europea no ha logrado firmar uno aún con los Estados Unidos. Entonces, desde que llegó el gobierno, usted nos puede indicar los logros que ustedes hicieron durante los 10 años y lo que se ha venido desbaratando hasta ahora y cómo nos afecta directamente al país. Sí, es lamentable. En todos los aspectos, en todas las políticas, esto ha sido un retroceso, pero a la vez un fracaso, porque uno podría decir un retroceso, pero para mejor el país. No, un retroceso de lo que hicimos, pero un fracaso para ellos. Mira, como resultado solamente, y después entro a los detalles de lo que nosotros hicimos y de lo que ellos han hecho. El resultado es que
dijeron que como ellos estaban más o menos entregados a los gringos, entregados a los países que supuestamente le iban a dar miles de recursos, la inversión extranjera iba a invadirnos, casi que nos íbamos a ahogar de inversión extranjera, no ha llegado nada. Pero nada. Y dijeron que ahora sí van a ver. Yo recuerdo cuando decidió firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Moreno dijo unas palabras que a mí me sorprendieron. Dijeron, el mundo, no la banca, no, sino el mundo ha reconocido lo extraordinario que yo estoy manejando la economía del país. Ha reconocido que el proyecto que estoy llevando a cabo es un éxito total. O sea, mira, cualquier persona que sabe un poquito de finanzas internacionales, un poquito, una persona que está en la Facultad de Economía o de Ciencias Internacionales una semana, sabe que solamente se recurre al Fondo Monetario Internacional cuando estás en tremenda crisis. Y ellos dicen, además no dicen el Fondo Monetario, sino el mundo, como si el Fondo Monetario fuera el mundo y el Banco Mundial fueran el mundo. Ha reconocido que nuestro proyecto es fantástico y se han convertido en nuestros socios. No, tú recurres al Fondo Monetario cuando estás en la ruina, cuando estás acabado, cuando no puedes pagar, cuando el proyecto del país que has llevado adelante no sirve. Llegas al Fondo Monetario y es lo peor, porque el Fondo Monetario te acaba de hundir. Eso pasa con todos los países del mundo. Miremos a Argentina. Macri llevó a Argentina a la ruina. Para ver temas cercanos, porque podemos ver miles. Para ver temas cercanos. Argentina se fue digamos, su economía se fue a la ruina con Macri. Macri tuvo que recurrir al Fondo Monetario, le dio el préstamo más grande que el Fondo Monetario ha dado en su vida y de la misma manera ese país quedó arruinado con Macri. Lo mismo está pasando con el Ecuador. Llegan a supuestamente salvar a Moreno y lo que hacen es arruinarlo porque lo obligan a tomar una medida que es el aumento de los combustibles y se arma un problema de una naturaleza que hace 30 años no se producía en el país, con muertos, heridos, personas que han perdido sus ojos. Bueno, una cosa desastrosa. Lo que pasa siempre cuando se recurre al fondo. Pero a eso me refiero primero como una primera respuesta a lo que tú me preguntabas cuando esta gente tiene una política internacional de sometimiento y no de soberanía, decisiones propias de lo que nosotros creemos que hay que hacer. No hacemos lo que creemos que hay que hacer, sino lo que esta gente nos dice. Y saben que el Fondo Monetario siempre toma, digamos, medidas incorrectas y sin embargo de eso ellos la llevan adelante. Ningún resultado, porque lo que han hecho es prestarle más plata de toda la deuda con la que Moreno ha endeudado al país. Muchos más bonos en 2 años ha emitido que nosotros en 10 años, ¿ya? A una tasa de interés mucho más alta cuando dijeron que a ellos, como son tan buenos administradores, las tasas de interés iban a ser bajas, iba a ser una maravilla, que no iba a ser como China. Después fueron a pedirle a China que le renegoció la deuda, creo que ni se la han renegociado todavía, y ninguna inversión internacional, que era lo más importante que iban a llevar. Santiago Cuesta ya tuvo que renunciar porque se dieron cuenta de que nada iba a llegar. Esto como resultado de la supuesta pragmática política internacional. Lo contrario, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en nuestro gobierno en la política internacional? Diversificar soberanamente nuestras relaciones internacionales. Eso es lo que tiene que hacer todo país, son sentido común. Tú no puedes tener relaciones internacionales solamente con un pequeño grupo de países, porque entonces te sometes a ellos. Porque si en la relación comercial, en la relación cultural, en la relación de migración, en lo que sea, no te va bien con ellos, estás fregado porque no tienes más, digamos, estás como los caballos que tienen la orejera y que no pueden salir de allí. No, tienes que ampliarte, que es lo que hicimos nosotros desde el principio. Vamos a hablar con China, vamos a hablar con Rusia, vamos a hablar con Corea del Sur, vamos a hablar con la India, con Sudáfrica, con los países asiáticos, con los países del Medio Oriente, con todos. Hicimos una relación internacional amplia, diversificada, que permitió que tuviéramos acceso a distintos recursos. Necesitamos temas tecnológicos. Bueno, recurrimos a Alemania, o recurrimos a Corea del Sur, o recurrimos a Qatar. Necesitamos inversiones, vamos, a distintos países. En eso no sirve la ideología. En eso sí es fundamental poner siempre los intereses
del país por encima de todo. Y tienes que relacionarte con países socialistas, comunistas, capitalistas, hasta con países que mantienen regímenes bastante poco democráticos como los del Medio Oriente, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo. Es como lo hacen también los gringos. O sea, a los gringos no les ha de gustar tener relaciones con un país que tiene partido único. Pero claro, cuando es Cuba la agreden. Cuando es China, como es muy grande, no le hacen nada y le tienen que tener miedo. No sé si se dio cuenta que me vino una sonrisa a mi cara con lo que usted acaba de manifestar. Yo recuerdo cuando yo salí de Ecuador en el año 2000, producto del feriado bancario, llegué a este país y llegué a casa de un primo que me hospedó porque no tenía más familiares acá. Y mi recomendación fue lo mismo que usted acaba de decir cuando yo le dije a él que Ecuador necesitaba abrir sus mercados. Y él me respondió de la siguiente manera, me dijo, tú estás loco, Ecuador si no le vende a Estados Unidos quiebra. O sea, esa mentalidad tenían algunos ecuatorianos. Y eso fue el éxito que hizo Rafael Correa Mire en el 2007, cuando asumió el poder. Hizo lo más obvio, diversificar su mercado, no poner los huevos en una sola bandeja. Solo quería decirle eso en cuanto a una experiencia personal. Claro. Que tomemos justamente eso, o sea, este es uno de los elementos más importantes, la diversificación soberana de las relaciones. Porque en todos lados encuentras una relación que te puede servir. Y si no te sirve, no la usas, simplemente. Pero si te puede servir. Ciertamente los Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales que tiene el Ecuador, pero en muchos casos, por ejemplo, hay cosas que llegan allá pero que no les vendemos a ellos. Por ejemplo, nosotros le vendíamos petróleo a China, pero China no llevaba el petróleo hasta allá, porque comercialmente no le convenía hacerlo navegar tanto. Lo llevaba a alguna refinería en los Estados Unidos, para que el petróleo no tuviera que andar mucho y no se aumentara su costo. Entonces aparece como si lo hubiéramos vendido a Estados Unidos, pero no era para Estados Unidos, era China. Nada más que China lo llevaba allá. Y como llegaba a un puerto norteamericano, parecía que la venta era hacia Estados Unidos. Pero no es tan cierto, digamos, no son tan ciertos los números engañan por este tema de a qué puerto llegan las exportaciones. Ciertamente que Estados Unidos es un importante socio comercial nuestro, y está bien, y nosotros no rompimos nunca relaciones con los Estados Unidos, simplemente dijimos también nos vamos a relacionar con otros, eso es todo, y eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, pasando también a otros temas, además de la importancia de la diversificación de las relaciones, y no solamente por la economía, sino también por los temas de la geoestrategia mundial, porque ante determinados tipos de conversaciones que tú puedes tener, de tratar ciertos temas. Por ejemplo, nosotros, uno de los temas que se trata en el mundo es el tema de la desnuclearización del mundo. Si tú solamente tienes relaciones con Estados Unidos y con Europa Occidental y vas a discutir ese tema, vas a estar muy presionado porque los Estados Unidos te van a decir, oiga señor, no vote en contra de nuestra posición. Y la posición de ellos es seguir armándose y no permitir que nadie más tenga instrumentos o armas nucleares, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros tenemos una opinión distinta sobre el tema de la migración. Nosotros tenemos un criterio, el criterio de Estados Unidos es totalmente distinto. ¿Qué decimos en la Organización Internacional de Migración? Decimos nuestro criterio, pero si solamente nuestra relación comercial es con Estados Unidos y con Europa Occidental, tenemos que quedarnos callados y decir casi lo que ellos piensan. Por eso, el hecho de abrirnos nos da independencia también de criterio y de opinión a nivel mundial. Y por supuesto también, ya en el tema estrictamente comercial, tecnológico, etcétera, es fundamental que tengamos relaciones con países como China, por ejemplo, y nosotros desarrollamos muy bien las relaciones con China, porque China en pocos años más será la primera potencia mundial. Ahorita ya es la primera potencia comercial en el mundo, pero será la primera potencia mundial incluso en la economía, y no podemos. Tampoco es que vamos a hacer solamente relación con China, no, pero también tenemos que hacerlo con ellos como con muchos otros países que son y que se han convertido en nuestros socios, en nuestros aliados también en diversos temas. El otro es el de la integración, tan importante en un mundo globalizado. Es fundamental estar asociado, estar agrupado, como casi todos los países del mundo están agrupados en bloques, para discutir los temas a nivel mundial, para negociar los temas a nivel mundial. Tienes que hacerlo en grupo,
porque es muy difícil. ¿Te imaginas toda la discusión que nosotros tuvimos en el acuerdo comercial con la Unión Europea? Solitos, el Ecuador solito con la Unión Europea. Tuvimos que incluso en un rato salirnos de la negociación y decirles no vamos a negociar si ustedes nos insisten en este tema. Nos quedamos como 2 años fuera de la negociación porque ellos no cumplían su compromiso con el tema del banano. Pero solo es más difícil hacer la negociación. Otra cosa es que UNASUR o CELAC negocie con Europa, negocie con Estados Unidos, negocie con Rusia, con China, con todos, porque una cosa es hacerlo separados, solitos, además, un pequeño país de 17 millones de habitantes, con bloques como el bloque de la Unión Europea, porque son más de 30 países que tienen una economía 100 veces más grande que la nuestra, ¿no? Sí. Vamos a tocar un tema muy importante, la persecución política. Empezamos con el vicepresidente, fue detenido, todo el mundo sabemos, los que seguimos el caso muy de cerca, que en realidad no existe ninguna prueba, porque además a él se lo acusa de asociación ilícita. Pero para llegar a asociación ilícita primero tiene que haber habido un delito, que puede haber sido cohecho, lavado de activos, peculado. Pero es increíble cómo sin haber probado esos 3 delitos, se lo puede haber acusado, cuando ese es un delito complementario de los otros. Entonces, los que seguimos el caso muy de cerca lo sabemos. Luego llegó su declaración en aquella meeting político, fue algo entre partidarios de la Revolución Ciudadana. Lo sacaron de contexto. Generó una persecución. Y eso lo tiene ahora aquí en México como un perseguido político. Cuéntanos, ¿cómo, desde que empezó esa persecución, cómo ha afectado directamente? Yo no quiero referirme al tema de Jorge porque Jorge es una de las personas más afectadas por la persecución. Muchos de nosotros estamos perseguidos, pero por lo menos estamos en libertad. Estamos fuera del país, no tenemos la situación tan grave que está viviendo Jorge, a quien desde aquí le envío mi cariñoso saludo solidario. Está detenido más de 2 años injustamente. Es un crimen lo que se está haciendo con él y con su familia, porque como tú dices, no hay ninguna prueba. Y lamentablemente estos jueces, entre comillas, porque no son jueces, son vendidos, se han inventado algo que jurídicamente dicen que es un delito de tipo abstracto y no es necesario tener una prueba concreta, solamente si el caso hace pensar que él está involucrado, con que haga pensar que está involucrado, entonces es suficiente para meterlo preso. ¿Te imaginas? Esto es lo que hicieron. Y sin embargo, a los corruptos confesos, a los delincuentes confesos de Odebrecht que estuvieron allí, los mandaron a la casa, váyanse nomás, dejen nomás. A este que no le tenemos pruebas, lo metemos en la cárcel. Lo que querían era quitarle la vicepresidencia para poner a alguien de su antojo, como después han tenido a una señora y ahora a otra persona. Entonces, ahí hay evidentemente un abuso del poder, un abuso de la justicia, una utilización miserable, condenable, aborrecible de la justicia, porque usar la justicia, uno dice la justicia es el espacio en donde se define si alguien cometió un delito, si alguien mató a una persona, si alguien robó, y bueno, si tiene que pagar su culpa, la tiene que pagar. No, aquí es la vindicta política para ir a perseguir a alguien y apresarlo, que es lo peor. Saludos aquí a Jorge y a otros compañeros. Jofre Poma también y otros compañeros están presos. A buena hora que 3 compañeros, entre ellas nuestra querida Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian, fueron liberados. Pero no por el gobierno, sino por una presión de la CIDH. En mi caso, mira, el caso mío es realmente de reírse. Todos los otros también son repudiables. Pero el caso mío ya es un extremo. O sea, yo dije en una reunión política, como tú dices bien, en un acto, en una convención de nuestro movimiento, compañeros, este gobierno está destrozando la vida de la gente, está cercenando los derechos que pusimos al frente en la época de la Revolución Ciudadana. Acompañemos a nuestro pueblo en las calles, vamos a defendernos, especialmente, y puse justamente el ejemplo de la empresa GEA, una empresa supuestamente de seguros, que en asocio con los bancos nos había robado millones de dólares. Uh-huh. Mira, a mí se devolvió el banco, en el que yo tengo mi cuenta ya como 1 año y pico, después de que le mandaba todas las semanas cartas diciéndole devuélvame mi plata, yo nunca le autoricé, eran $15 mensuales. Pero igual era mi plata, me la descontaban
Todos los meses, yo ni me había dado cuenta. Cuando me enteré del tema, les pedí que me devolvieran, no me devolvieron. Una tarjeta de crédito me devolvió enseguida. Pero así como a mí, a casi todos los ecuatorianos nos robaron esa plata. Yo dije, hay que ir a la Asociación de Bancos Privados a tomarnos la asociación. Cuando uno dice tomar es ponerse al frente, pues en la vereda y reclamar. Y si es necesario también hacer movilizaciones en las carreteras, tomarnos las carreteras para reclamar por el cercenamiento de nuestros derechos, tenemos que hacerlo. Es un derecho elemental de un partido político y de un dirigente político de hacer acciones políticas como la que yo decía. Hay alguien que puede decir, vamos a incendiar. Yo no dije vamos a incendiar. Yo incluso fui expreso en decir, no es que se puede imaginar uno, lo dije. Esto no quiere decir que usemos la violencia. Así lo dije. Dije, eso nunca lo sacaron los grandes medios de comunicación, Ecuavisa, Televisión, jamás. Solamente la parte que yo dije, si hay que tomarse las carreteras, sí. Yo dije, sin usar la violencia. Y por eso estoy con una boleta de detención. Por eso pidieron a Interpol que me aprecien en cualquier parte del mundo. Interpol lo mandó al diablo, porque claramente se trata de una persecución política. Y no solamente eso, sino que de la embajada de México, del Ecuador en México, han ido a la Cancillería un montón de veces a insistir que no me den protección, como sí me han dado el refugio por razones políticas, que no me den protección porque yo soy un delincuente. O sea, hasta eso sí, o sea, no solamente dictaron boleta de prisión allá, sino que hasta acá me vienen a perseguir para tratar de que el gobierno de México, que por supuesto objetivamente se dio cuenta que era una persecución política y me dio refugio, acá han venido a hacerlo. Pero se trata entonces de perseguir y no de perseguir a todas las personas que hayan dicho algo parecido a lo que nosotros dijimos, sino de perseguirnos solo a nosotros, a los que ellos llaman los correístas. Porque sabemos que en las movilizaciones de octubre se hicieron cosas de otra naturaleza que yo no las quiero criticar, porque el pueblo tiene derecho a enfrentar al poder cuando el poder lo agrede. Pero si comparamos eso con lo que yo dije en un discurso, hay una enorme diferencia. Sin embargo, solamente nosotros somos los perseguidos, porque lo que ellos quieren no lo van a lograr, pero lo que ellos quieren es asustarnos, lo que ellos quieren es tenernos lejos del panorama político, pero nosotros finalmente seguimos contactados con nuestro pueblo, y el pueblo ecuatoriano siempre tiene siempre tenemos compañeros dirigentes que puedan reemplazar nuestras funciones y acompañar a nuestro pueblo en sus luchas. Escenario político 2021. Se vienen elecciones presidenciales y para asambleístas. Un gran reto para el país, una oportunidad para cambiar. ¿Cómo estamos llevando eso? A ver, nosotros tenemos la obligación de retornar al gobierno para que el pueblo otra vez esté en el poder. Pero cuando estemos en el gobierno, nuevamente, tenemos que trabajar mucho más en las organizaciones sociales para que no vuelva a pasar esta traición. Y si sucede alguna traición, el pueblo inmediatamente tome control de las cosas. O sea, tenemos que retornar al gobierno, pero también trabajar ya no solamente desde el gobierno, en la política pública, sino desde la organización social, para que la propia organización social tenga realmente el poder, controle el poder en nuestro país y no tengamos sorpresas como la actual. Pero para llegar al gobierno tenemos que ganar las elecciones. Y yo creo que estamos en muy buenas condiciones, no las mejores, pero sí estamos en muy buenas condiciones para retornar. ¿Por qué? Porque a pesar de los 3 años enteros de acusaciones, persecuciones y tratar de manchar la obra y la política pública de Rafael Correa, no lo han podido lograr completamente. Sí nos han hecho daño, claro que nos han hecho daño. Lo que ellos, claro, como no podían ocultar lo que hicimos, lo que hizo el gobierno de Rafael Correa. Lo que hicieron, no lo podemos ocultar, o sea, no podemos poner un manto en las carreteras, no podemos cerrar las hidroeléctricas, no pueden cerrar las escuelas, aunque dicen que no les gustan, aunque dice Moreno que no hay que hacer hospitales de 400 camas porque los pacientes se escapan. O sea, salud virtual y educación virtual. Ah, sí, hay salud virtual. El otro día dijo eso, que ya ahora no, si tiene un dolor tu hijo, tienes el internet, con internet puedes saber inmediatamente qué tiene y cómo curarse. No, ya está, el tipo está loco, ¿ya?
Entonces, como no podían ocultar lo que hicimos, tenían que mancharlo. O sea, así es su grado de odio, ¿no? Tengo que mancharlo. Le tiro basura, le tiro pintura. Y a pesar de todo lo que han hecho, no lo han logrado. Porque todas las encuestas ubican a que Rafael Correa, o la persona que ponga el correísmo, los encuestadores dicen, el que ponga Correa, estará siempre en la segunda vuelta. Entonces, este es un elemento importante. No han podido lograr su propósito. Antes bien, su propósito ha sido lograrlo en contra de ellos, porque Moreno tiene, creo que el 5% de credibilidad y el 95% de rechazo. Sí. Y en cambio, Correa sigue teniendo una amplia simpatía. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver qué pasa con la derecha. La derecha está dividida. Está dividida y también golpeada. Primero Lasso, porque Lasso es el Roldós de la época, ¿no? Roldós, que cuando le preguntaban sobre la base de Manta, no sé, ya voy a ver, tengo que hablar con Estados Unidos, siempre ni chicha ni limonada. Lo mismo en Lasso, o sea, dice una cosa, mañana dice otra, primero decía que las obras de Correa estaban bien, después ahora dice que no sirve para nada y no sabe qué hacer. La credibilidad de él está en el piso. Nebot, que estaba un poco mejor, hizo la grande cuando la movilización de octubre y dijo que los indígenas se queden en el páramo, más o menos como diciendo que se queden pastando, porque el páramo no es pues un lugar de progreso, es un lugar de protección ambiental básicamente. Entonces quédense allá, pasten en el páramo, y con eso se liquidó, básicamente se liquidó con la sierra de lo que podría haber crecido. Tal vez ellos manden a otros zonas 12 o zonas Holder, no sé qué, lo quieran poner como candidato. No creo que tampoco les vaya a servir, porque su alianza con Moreno, digamos, es total, pues no, por eso nosotros le decimos el moto, digamos, Moreno-Otto, ¿verdad? La derecha realmente no creo que vaya a tener muy buenos resultados. Y hay otra candidatura que posiblemente se geste, que es la de los compañeros del movimiento indígena, ¿ya? Ahí hay que decir algo, o sea, nosotros lamentamos mucho que Pachacuti particularmente haya sido un aliado permanente de Moreno durante todo el gobierno. Al final, claro, se fueron tuvieron que oponerse con el aumento del precio de la gasolina. Y yo personalmente siempre he tenido un importante respeto por todo lo que significa el movimiento indígena. Creo que se lo merecen. Algunas personas, pero algo que hay que decir que es muy importante. A veces la gente se confunde. El movimiento indígena no es uno solo, como los afrodescendientes no son uno solo. Hay afrodescendientes de derecha y de izquierda. Hay indígenas de derecha y de izquierda. Hay mestizos de derecha y de izquierda. Entonces en el movimiento indígena hay gente de derecha. Estamos hablando de Lourdes Tibán, de Yacu Pérez, de alguna gente que son gente de derecha, que han estado aliados a la derecha siempre. Y es distinto, yo creo que están en otra situación, por ejemplo, Leonidas Giza. Yo creo que Leonidas Giza ha tenido una posición mucho más consecuente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es una cosa que ellos todavía tienen que definir, identificar bien qué es lo que va a pasar. Seguramente habrá también diferencias entre ellos, como es normal, como entre toda agrupación social hay diferencias, pero a mí me parece que nosotros con el movimiento indígena, no digo con todos, sino con gente que sí tiene posición de izquierda y revolucionaria, soberana, consecuente, hay y muchísimos. Yo creo que con ellos tenemos que tener un puente de comunicación, tenemos que tender una comunicación con ellos, porque para dar marcha atrás en este proyecto neoliberal, para eliminarlo otra vez de nuestro país, necesitamos tener suficiente fuerza en la Asamblea y un acuerdo político, estoy hablando de un acuerdo político, entre los compañeros del movimiento indígena, la gente de izquierda del movimiento indígena, y entre la Revolución Ciudadana y tal vez algunos partidos de centro, sea importante para volver, digamos, sacar el pensamiento neoliberal del gobierno, cualquiera que sea el que venga, ojalá sea el nuestro, ¿verdad? Para poder caminar otra vez por esa nueva ola del progresismo en América Latina y particularmente en el Ecuador, por esas nuevas décadas ganadas en favor de nuestro pueblo. Economista Ricardo Patiño, quiero que usted cierre este programa diciéndole al Ecuador entero y en especial a los hermanos migrantes, no solo en Estados Unidos y Canadá, sino alrededor del mundo, su mensaje para las elecciones venideras 2020-2021.
Para la del 2021 y en general para todos. Primero a los migrantes, un saludo de siempre. Ya saben cuánto trabajamos con ellos por decisión de Rafael Correa, por este grupo humano tan afectado, tan golpeado por la crisis del neoliberalismo. De esos que quieren volver ahora al gobierno, por ellos. Nuestro saludo respetuoso siempre a los queridos migrantes, que fue parte importante de nuestra política internacional, justamente el acompañamiento permanente a los migrantes, que ya no era como antes, para la aristocracia de la diplomacia ecuatoriana eran una molestia, un fastidio. Para nosotros eran la razón de ser de nuestro trabajo internacional. Y bueno, conocemos todas las informaciones sobre eso. Y yo quisiera especialmente enviar un mensaje a los jóvenes, porque algunos de nosotros ya estamos en nuestra época de descanso. Yo estoy ya jubilado incluso, formalmente jubilado. Pero ahora le toca a los jóvenes, a ustedes, asumir este reto, tomar el manejo de la cosa pública, el manejo de la política, y también plantearse sus demandas, las demandas de la juventud. Necesitamos que estén en el primer lugar de la escena política. Juventud que siempre tiene nuevas demandas. Ya una cosa es lo que nosotros hace 30 años queríamos y pensábamos respecto a lo que el Estado debería hacer, pero los jóvenes tienen otro tipo de demandas, tienen otra cultura, otro tipo de vida, andan con su celular todo el día, están definiendo otras necesidades culturales incluso, que son muy importantes. Por ello, son ellos los que tienen que ayudar a construir ese Ecuador del futuro, el de ahora, pero también el del futuro. Y una cosa que es fundamental es mantener un altísimo nivel de unidad en la Revolución Ciudadana y yo creo que es necesario, absolutamente necesario, tener la apertura de tener un frente por la esperanza. Algunos nombres se han puesto ahí, cualesquiera que se escojan. Los jóvenes nos podrán poner un mejor nombre todavía, pero una especie de coalición amplia por la esperanza, en donde quepamos todos y solamente se quedan aislados aquellos a los que el pueblo les apesta. Digamos, hay quienes no quieren saber nada con el pueblo porque creen que el pueblo es menos, creen que es inferior. Con esos no podemos aliarnos, pero con todos los demás sí, con todos los ecuatorianos de buena fe, de buena voluntad, tenemos que estar aliados para retornar al gobierno, para que el gobierno otra vez sea un gobierno del pueblo y que podamos construir nuevamente y con fuerza y ahora sí con más consistencia el poder ciudadano, el poder popular en nuestro país. Yo creo que lo vamos a lograr. Creo que el 2021 es un año de triunfo. Evidentemente las condiciones ya han cambiado, ya no son las mismas que hace un año, que hace 2 años, que estábamos enfrentados a esa agresión. El gobierno está en su peor momento y en cambio el progresismo ha ido recuperándose. Tengamos inteligencia estratégica para establecer alianzas amplias con la ciudadanía, mantengámonos unidos, venzamos nuevamente y construyamos otra vez, continuemos con la senda del progreso, de la equidad y de la justicia. Muchísimas gracias, economista Patiño. Ha sido un honor poder contar con usted esta tarde. Y yo solo quiero despedirme de este programa con unas palabras. Durante los 27 años desde el retorno a la democracia, pudimos vivir políticas de ofrecimientos y al final terminaron en puro ofrecimiento y mentiras. Entonces llegó un gobierno que sí pudo hacer efectivo los cambios que hubimos esperado por toda la vida. Esos fueron los cambios de la Revolución Ciudadana. Ahora tenemos cómo comparar lo que éramos antes de la Revolución Ciudadana, lo que fuimos durante la Revolución Ciudadana y al debacle y a la destrucción que nos está sometiendo Lenín Moreno con sus políticas vendidas al Fondo Monetario Internacional. Usted saque su conclusión, usted será el dueño de su futuro, usted tendrá el poder en sus manos el día de las elecciones. Su voto, su mejor elección. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, economista Patiño. Gracias. Mucho gusto.